alimentación vegana y vegetariana en niños y adolescentes, cuáles son los pros y los contras. Estoy hablando de Alba Santa Diestra. Ella es doctora en epidemiología y salud pública, diplomada en nutrición humana y dietética, profesora del grado de nutrición humana y dietética e investigadora postdoctoral en el grupo de investigación GenApps, Growth, Exercise, Nutrition and Development de la Universidad de Zaragoza. Es presidente del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón. Bienvenida, Alba. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, por la presentación y a pesar de las horas, que es verdad que aquí son las 10 de la noche, encantadísima de poder estar con los compañeros de los diferentes países porque ya he visto que, bueno, hay gente de muchísimas zonas de Latinoamérica, algunos compañeros también desde España, así que encantada de poder compartir este ratito con vosotros aportando, bueno, pues un poquito de luz en relación a esta temática de alimentación vegana y vegetariana en los más pequeños, en los más jóvenes. Excelente, perfecto. Nosotros súper encantados y emocionados de que puedas compartir esta tarde con nosotros. Y te dejo el escenario a ti, por favor. Genial, pues voy a compartir pantalla, confío en que todo se vea, que si hay algún problema pues me avisáis, porque a veces estas cosas del online pues tienen sus pequeñas particularidades, pero vamos a confiar en que todo funcione y que no haya ningún problema. Claro. Bueno, de verdad quiero trasladar el agradecimiento al GENUT, a IDELNUT, por la invitación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas de España, porque aunque sí que efectivamente soy la presidenta del colegio de una de las regiones de España, estoy aquí como vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Y bueno, para mí es una oportunidad tratar este tema porque yo llevo muchísimos años trabajando en nutrición infantil y lo que voy a intentar es a lo largo de este ratito que tengo, pues dar un pequeño repaso a qué se sabe en este momento sobre este tipo de alimentación en este grupo poblacional, hablar específicamente pues de los beneficios que creo que bueno pues algunas personas los tendrán muy claros, pero depende de los compañeros en las áreas en las que se dediquen pues quizá no lo tienen tan reciente, entonces, bueno, intentar trabajar esa parte de los beneficios. Mencionaré brevemente los requerimientos nutricionales y cuáles son las pautas de suplementación en este grupo poblacional para profundizar, bueno, pues cuáles son esas precauciones, esos retos, esas nuevos horizontes a los que nos enfrentamos y finalizaré dando una serie de recomendaciones, bueno, pues sobre todo para los profesionales de la salud y también para educadores, ¿por qué no? Porque al final, bueno, pues lo tenemos que extender a todas las áreas. Y en ese sentido, para empezar con esta situación, con estas pautas dietéticas que cada vez son más frecuentes, pues sí que quería presentar una serie de datos de esas tendencias actuales en cuanto a qué está pasando con este tipo de alimentación en la población más joven. La realidad es que nos encontramos ese aumento del interés de las dietas basadas en plantas en todos los grupos de edad, pero también de forma específica en los más jóvenes. La realidad también es que este enfoque de salud a largo plazo y promoción de hábitos saludables nos lleva también a ese mayor incremento de dietas basadas en plantas, por lo tanto apoya la moción de trabajar en esta dirección. También hay un mayor conocimiento tanto de la realidad nutricional, de los productos a los que nos enfrentamos, como de todo el producto procesado. Por lo tanto, el consumidor cada vez está más concienciado de qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede elegir a la hora de seleccionar en el supermercado qué alimentos quiere elegir en un sentido o en otro. Y por otro lado, además, bueno, pues la realidad también que nos encontramos es que tenemos pues esa mayor disponibilidad de alimentos, bueno, basados en origen de plantas, con muchísimas marcas, que en cada país la verdad es que es asombroso, yo me encanta ir a los supermercados para ver qué hay, y es verdad que cada vez la extensa producción de estos alimentos es cada vez más elevada y por supuesto pues no debemos olvidar ese impacto ético y ambiental
que supone esta reducción de alimentos basados en carne, con lo cual van a apoyar estas tendencias de elevado consumo y, por supuesto, bueno, pues en función de las culturas, esa diversificación de las dietas. En ese sentido, cuando estamos hablando em, de las posibilidades que tenemos en relación... Espera un momentito, que se me está aquí. Cuando estamos hablando de hacia dónde vamos con estas pautas dietéticas, la realidad es que todas las políticas de salud pública están encaminadas hacia esa mayor implantación de las dietas veganas y vegetarianas, no de forma exclusiva, pero sí avalan esa prevención de todas las enfermedades crónicas con la reducción, bueno, pues de muchas enfermedades que son por todos conocidas y las cuales pues tampoco voy a profundizar. Por supuesto, también se avala la importancia de estas pautas dietéticas relacionadas con ese bienestar infantil y del desarrollo, porque ya los estudios científicos nos están asociando ese impacto positivo en el desarrollo cognitivo. Por otro lado, no debemos olvidar esa parte ambiental y ética que está tan de moda, y ya no solamente porque esté de moda, sino que realmente tenemos que tener esa conciencia global, esa conciencia ambiental y esa reducción en la huella de carbono y la conservación de los recursos naturales. Por otro lado, la necesidad de la educación y asesoramiento en todas las áreas, ya desde la parte de los padres, porque en algunos casos este tipo de pautas vienen impuestos por esos padres o por esos cuidadores de los niños, pero no solamente nos tenemos que quedar en esa parte, sino llegar a todos los ámbitos en los cuales tengamos a estos jóvenes incluidos. Y por último, no debemos olvidar esa parte de impacto en la comunidad y en la sociedad, promocionando este tipo de pautas para que no sean las opciones raras o quizá alternativas. Este aumento de interés está avalado en diferentes sectores, tanto a nivel del sector educativo, a nivel del sector de salud, a nivel ambiental y ético, a nivel de la industria alimentaria, de los medios y la tecnología y el sector de consumo. Todos ellos ven con gran interés el aumento de este tipo de pautas en las personas más jóvenes y, por supuesto, en toda la familia de forma global. Por lo tanto, debemos estar actualizados, o es nuestro deber estar actualizados en ese sentido. De allí a que también he querido traer las principales conclusiones de las revisiones sistemáticas y metaanálisis más recientes que relacionan este consumo de pautas dietéticas con diferentes mejoras. Por supuesto, no puedo profundizar en todas ellas por la limitación del tiempo, pero lógicamente pues ya tenemos datos que nos avalan, bueno, pues por supuesto esa mejora del perfil lipídico en los más jóvenes, esa reducción del riesgo de obesidad que también ya la tenemos en los más jóvenes. Por supuesto, pues este tipo de pautas va a venir siempre asociado con ese mayor consumo de fibra, que a su vez por asociación casi directa, pues vamos a tener esa mejora en el control del azúcar. Por otro lado, se sabe que los jóvenes que siguen este tipo de pautas en general tienen una ingesta adecuada de micronutrientes, que es una de las grandes preocupaciones para muchos profesionales y muchos padres y o cuidadores. Y también, bueno, pues tenemos resultados que nos hablan pues de esos beneficios para la salud mental. Y ya no solamente nos quedamos en estos aspectos muy puntuales, sino que de forma global podemos ver el efecto a largo plazo en el desarrollo de los hábitos alimenticios saludables de estos más jóvenes de la casa y, por supuesto, pues los beneficios ambientales y éticos que ya los tenemos, yo creo que por todos asimilados. Y luego, pues quizá los aspectos que están, en primer lugar, esa reducción del riesgo de hipertensión, que en general, bueno, pues siempre se ha visto más asociado a esa persona o a esos grupos poblacionales adultos o de mayor edad. Y, por supuesto, también se ha visto ya, gracias a este último metaanálisis, cómo este tipo de pautas están asociadas con ese crecimiento saludable. Así que brevemente quería pasar al apartado relacionado con esos requerimientos nutricionales y suplementación. En general, cuando estamos hablando de estas pautas dietéticas para este grupo poblacional, nos centramos tanto por un lado en las proteínas para que sean fuentes y combinaciones adecuadas para este grupo poblacional y, por supuesto, en ese hierro con esa biodisponibilidad y esos alimentos ricos en hierro.
En ese sentido, lo que sí que he querido hacer es extraer cuáles son los principales requerimientos de los principales nutrientes, tanto de esa proteína como de ese hierro, como de los otros que explicaré ahora un poquito más en profundidad en relación también con la suplementación. Me ha parecido muy interesante presentarles los resultados de las recomendaciones que tenemos por diferentes regiones del mundo. Como pueden ver, he incluido datos pues, desde a nivel europeo, de América Central, América del Sur y América del Norte. No he podido recoger los datos de todos los países porque eso sería prácticamente poco viable para una presentación de estas características, pero sí que me parece muy significativo poder compararlos entre las diferentes regiones para que nos sirvan de referencia en el cómo estamos en cuanto a esos requerimientos. Tampoco voy a profundizar en ellos, como lo mismo va a ocurrir en cuanto a la vitamina D, la vitamina B12 o los omega 3. Pero lo que sí que me llama la atención en general, y un poco para que se queden a modo de resumen, es las escasas diferencias que tenemos independientemente de la región en la que nos estemos moviendo. Aunque algunos micronutrientes pues sí que tenemos que tener mayores peculiaridades. Y en ese sentido, de cara a la suplementación, que es en general lo que más nos suele preocupar a nivel de profesionales de la salud y muchas ocasiones pues los propios padres y cuidadores, los 4 nutrientes clave en los cuales vamos a tener que trabajar pues va a ser esa vitamina B12, la vitamina D, el calcio y los omega 3. Las consideraciones sobre la suplementación y la fortificación de alimentos van a ser persona dependiente. Por supuesto, todos los vegetarianos y veganos, niños y adolescentes no se van a encontrar en las mismas circunstancias. Y la exclusión de unos u otros alimentos va a ayudar a determinar también cuál es la suplementación adecuada. En ese sentido, también les he hecho un pequeño resumen sobre cuál debe ser tanto la dosis como la frecuencia de suplementación de estos micronutrientes esenciales. Tanto los 4 previamente que les he indicado, como añadiríamos en este caso pues también el zinc. Como ven, las referencias también son de varias entidades europeas y americanas, tanto de las diferentes entidades, y en general lo que podemos observar es que tenemos dosis recomendables variables a evaluar según la situación del menor. En ese sentido, la frecuencia también podemos ver esa diferencia en cuanto al cómo debemos suplementar. No puedo extenderme en todo este apartado, pero sí que he querido dejarles un ejemplo con el caso de la vitamina B12, que quizá pues, es la de suplementación más extensa por todos quizá conocido. Y en ese sentido, independientemente pues, de los años, de la edad de nuestros jóvenes, tenemos dosis diarias, semanales o incluso en algunos casos quincenales que podemos valorar. Aquí será la profesionalidad, el analizar la situación personal del chico, de la chica, y cuáles sus pautas dietéticas las que nos lleven a establecer un tipo de dosis y una frecuencia concreta. Por supuesto, en cuanto a las precauciones y los retos, tampoco va a ser una gran profundidad en estos temas, puesto que las principales déficits que nos vamos a encontrar van a estar vinculados con estos micronutrientes previamente mencionados. Esa B12, esa vitamina D, calcio y hierro y zinc como principales minerales y los omega 3. Cada uno de ellos asociados con los principales problemas derivados. Lo más importante de todo ello es que en la pauta dietética de los niños y jóvenes vegetarianos y veganos, estos déficits siempre van a estar asociados, derivados de una mala planificación dietética. De allí la importancia de recalcar el que tengan que tener esa valoración por parte de los profesionales. En ese sentido, las recomendaciones o hacia dónde van las guías es a establecer pues, una evaluación regular tanto de la parte analítica como del crecimiento y desarrollo del menor. Por supuesto, el ajuste dietético, el ajuste personalizado y en función de los parámetros analíticos que hayamos encontrado y utilizar la suplementación en función de esos resultados y de la situación que tengamos en concreto. No debemos olvidar la parte de la educación nutricional, tanto para esos cuidadores y padres como para todo el personal que esté en contacto con ellos.
Involucrar a la familia va a ser clave para conseguir una adecuada pauta nutricional y un adecuado crecimiento. Para garantizar que todo se está haciendo de la mejor manera posible y que el menor junto a su familia pues está siguiendo esas pautas indicadas, no debemos olvidar esa parte del monitoreo y del crecimiento y crecimiento a lo largo del tiempo. Y en todo caso, reajustar en función de las situaciones que nos vayamos a encontrar. En ese sentido, y de cara a las últimas precauciones y retos que debemos tener en cuenta, por un lado no debemos olvidar todas las barreras culturales y sociales. El tipo de dietas plant-based en general no suele ser la norma y en muchas ocasiones nos encontramos con jóvenes que sí que quieren implantar este tipo de pautas dietéticas, pero no son bien aceptados, o bien en su entorno social o bien en su entorno familiar. De allí la importancia de educar a sus familiares y amigos sobre los beneficios y fundamentos de este tipo de pauta para favorecer la aceptación. Y en cuanto a los eventos sociales y celebraciones en los que no existen este tipo de opciones o son limitadas, la verdad es que cada vez son menos frecuentes, al menos aquí en España. La cuestión es poder planificar con anticipación a los sitios a los que vamos a ir y hablar con las personas organizadoras para intentar llevar las mejores opciones dentro de las posibilidades. En ese sentido, el segundo aspecto que debemos tener en cuenta como un reto importante es que esa disponibilidad de alimentos cada vez es menos difícil, pero también aquí depende de los países, de las áreas, de las zonas donde vivamos, y la variedad y disponibilidad de los mismos va a variar mucho en función del entorno. La estrategia siempre va a ser intentar investigar y utilizar aquello que nos permita tener una mayor variabilidad. En cualquier caso, si optamos por los alimentos frescos, siempre tendremos muchísimos menos problemas. Y en muchas ocasiones sí que se habla del elevado costo de los alimentos especializados para este tipo de pautas. En cualquier caso, pues aquí es como todo. En el momento en el que trabajamos con alimentos procesados, el coste se incrementa e intentar eh, educar y gestionar esa pauta alimentaria hacia alimentos integrales, naturales, frescos, va a facilitar que sean mucho más asequibles, sobre todo cuando trabajamos con alimentos de temporada. En cuanto a las preocupaciones nutricionales más habituales, que nos encontramos en general en las familias, pues suele ser esa parte relacionada con la falta de nutrientes, la cual estará compensada, pues con ese estudio personalizado, con esa educación que tenemos que trabajar con la familia y asegurando que el pequeño o la pequeña consume, pues de todos los nutrientes necesarios. Y en cualquier caso, si llega a tener el caso de que tengamos una deficiencia nutricional, es necesario trabajar el uso de suplementos, como la mayoría de nosotros conocemos, para asegurar esa adecuada ingesta de nutrientes. Y en cuanto a esos aspectos relacionados con nuestra mente y con esos cambios de hábitos, la realidad es que todos los cambios de hábitos nos cuestan. Nos pueden costar un cambio de hábitos en cuanto a una situación de sobrepeso. Nos puede ocurrir lo mismo cuando tenemos una situación con otro tipo de patología en la que tenemos que cuidarnos de una forma específica. Por ello, la introducción de este tipo de pautas en este tipo de población pues debe hacerse de igual forma, de forma gradual, para conseguir que la transición sea más manejable. Y por supuesto, pues también lo que nos podemos encontrar son jóvenes en los que la preferencia pues es hacia esos productos o ese sabor de los productos animales y esas aversiones hacia productos vegetales. Cuanto más consigamos involucrar a los niños en la preparación y más variedad de alimentos podamos integrar, más vamos a conseguir favorecer, desarrollar estos gustos y preferencias por alimentos vegetales. Y en cuanto a la falta de educación y apoyo, por supuesto, el conocimiento limitado que podemos tener sobre los beneficios de este tipo de planificación van a requerir esa parte de educación, esa parte de formación a través de diferentes recursos para poder asegurar que la información es veraz, científica y que les permite tener una dieta vegana o vegetariana de forma totalmente equilibrada.
Y por supuesto, bueno, pues que los compañeros que estemos formados y familiarizados con este tipo de plantas y que no nos lleguen con este tipo de dietas basadas en vegetales, en plantas, para que realmente no nos pillen de sorpresa cuando aparezcan por nuestras consultas. Así que de forma general, para superar las principales barreras que nos encontramos en este tipo de dietas en los más jóvenes, pues por supuesto tenemos que contar con 4 de los aspectos que son esenciales prácticamente para cualquier situación que nos encontremos. Está la parte de la educación continua, en la cual va a tener que ir evolucionando a lo largo de la implantación de este tipo de pautas. Hablar tranquilamente, dialogar con los familiares, con los amigos, con los profesionales de la salud, para que realmente todos nos podamos comunicar de forma abierta, asegurar esa organización y esa planificación de la pauta dietética para asegurar la nutrición y que se cumplen con los objetivos que nos hemos planteado en función de la situación de partida. Y por supuesto, como en todo, las tribus, las redes de apoyo nos ayudan a tener una mejor conexión, una mejor situación de finalización. Y en ese sentido, pues sí que quería finalizar esta ponencia con una serie de recomendaciones, tanto para los profesionales de la salud como para educadores, sobre todo pues para aquellos que estén menos familiarizados con estas pautas, en los cuales, bueno, pues les dejo una serie de documentos que son de consumo abierto y que se pueden encontrar fácilmente a través de Google. Y les dejo también una serie de webs, son iniciativas privadas, pero que para mí, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, tienen muy buenas propuestas para trabajar con niños y para trabajar propuestas veganas y vegetarianas que pueden ser de ayuda en su día a día. Así que sin más, agradecer el tiempo, la disponibilidad y una vez más la invitación al Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas de España. Excelente, Alba, muchísimas gracias por tu ponencia. Yo sé que el tiempo queda un poquito corto, me notaba que tenías que apurarte para poder compartirnos todos tus conocimientos al respecto. Te agradezco mucho. Voy a dar paso a la lectura de preguntas. Tenemos varias preguntitas, ¿ya? Voy a empezar con la siguiente que nos dice: ¿existen estudios en niños españoles con anemia en donde se emplee la dieta vegetariana como complemento al tratamiento? Pues ahora mismo no lo conozco, o sea, puede ser que haya algún estudio al respecto, pero no soy conocedora de este tipo de estudios. Lo podría buscar y si la persona en cuestión me quiere escribir por privado, no tengo ningún problema en estar en contacto con ella y poder debatir sobre este tema, que además me parece muy interesante y creo que es posible, que exista. No, no lo sé, no lo sé, aquí no me quiero arriesgar. No, claro, por supuesto. A ver, continuamos con las preguntas que tenemos de varias salas. He estado recogiendo las de varias salas y la siguiente es: ¿cuál es la medida, o cuál es la media de consumo de proteína de origen animal por día en niños españoles y cómo se diferencia con la población latinoamericana? No sé si tienes datos al respecto. Pues no, porque no No, pensaba tener datos de proteína animal aquí. Y no, es, de consumo de proteína en España, del niño, la eh, media. mira, los datos creo recordar, ahora mismo me pillas también un poco infraganti, pero creo que recordar que de los últimos estudios de población española, no se van mucho de ese 15-18% en función del valor calórico total. No te sabría extrapolar en gramos, pero sí que es cierto que el año pasado lo tocamos en una de las sesiones. Estoy intentando hacer memoria así rápida, porque claro, es verdad que yo no estoy en consulta, pero que me sorprendieron esos datos de que no eran exageradamente altos, cuando yo sí que tenía la constancia de que eran más elevados de pues ese 15-18%, por ahí deben estar. Ujú. Ok, perfecto. A ver, tenemos más preguntitas por acá y seguimos con
Nos dicen, buenas tardes, en su opinión, ¿no sería mejor recomendar a niños y lactantes una dieta ovo-lacto-vegetariana? Bueno, esto de la opinión es un poco riesgo, porque al final son opiniones. La realidad es que la dieta vegetariana o vegana, según la Academia Americana de Pediatría, es totalmente segura siempre y cuando esté bien revisada, cuando tengamos un profesional que haya visto que efectivamente lo están haciendo bien. Lógicamente, si la familia vemos que pues a veces lo hacen bien, a veces no tanto, por supuesto, yo mi recomendación sería abrir esa recomendación y pedirles que intentaran no ser tan estrictos. Pero aquí dependería pues de ese análisis porque, bueno, pues la evidencia nos está diciendo que puede ser totalmente viable. Ahí está el que lo hagan bien, ¿no? En ese punto. Claro, ¿no? Que de verdad lo hagan de la mano de un nutricionista que sería el mejor de los casos justamente para orientarlos de mejor manera, ¿no? De repente una pregunta un poco relacionada a eso es, bueno, nos ponen creo que al inicio de tu ponencia han preguntado esto, dice, para esto lo más recomendable es realizar exámenes en sangre. Seguramente se refieren a que si existe alguna mediciones que se tengan que hacer sí o sí, qué valores tendríamos que de la analítica tener en cuenta y quizás en cada, para cuánto tiempo, si estamos hablando de un niño que lleva una dieta vegetariana, vegana, cada cuánto tiempo a diferencia de uno omnívoro, ¿no? Pues yo aquí dependería un poco también, o sea, yo en el momento de que empezáramos con este tipo de pautas haría una analítica de partida para ver cómo estamos y si tenemos o no que suplementar. Por supuesto, no es lo mismo que nos encontremos con una situación de partida, con un déficit de hierro, con un déficit de vitamina D, con diferentes tipos de déficits, que estos también serán los que nos marcarán la frecuencia de volver a realizar la analítica. En el momento pues, que tengamos el micronutriente que puede estar un poco tocado, será el que nos marque esa continuidad de los analíticos. No soy una gran experta en este área, eso también lo tengo que reconocer, pero yo también te diría que si los demás indicadores de crecimiento están bien, es decir, si el niño sigue creciendo, tenemos una altura de acuerdo a su percentil con el crecimiento establecido, no tenemos problemas de peso, es un niño activo, es un niño que se mueve, yo no me preocuparía por hacer una analítica anual. Quizá podríamos hablar de una analítica cada 2 años. No recuerdo si en las guías ahora mismo hay alguna especificación a este respecto. Lo tendría que revisar porque es verdad que no soy consciente de si nos dan una pauta. Pero en el caso de que estuviera todos los parámetros de forma saludable, pues es lo mismo que yo les digo a las mamás, o sea, porque yo también trabajo con mamás con pequeños, de los que son de los de bajo percentil, que muchas veces podrían ser estos niños que pueden tener esta pauta vegana o vegetariana. Si el niño está activo, si el niño crece, si el niño vamos a dejar a veces de preocuparnos y hacer tantas analíticas. Entonces, es cierto que tendría que revisar si hay alguna pauta en cuanto a la frecuencia, pero si todo a priori está bien, yo quizá incluso hasta cada 2 años me aventuraría a hacer la propuesta. No, claro, ¿no? Eso ya es un poco también el criterio de cada nutricionista y qué caso tiene enfrente, ¿no? ¿Cuál es la realidad de ese niño, ¿no? Una última preguntita ya para, porque nos está ganando el tiempo, y nos pregunta Ana Castro, ¿cuál es la composición del suplemento de vitamina B12, dado a que se encuentra en alimentos de origen animal? Seguramente quiere saber cuáles son los que utilizan de repente en España. Pues aquí también me pillas, la verdad. No sé exactamente cuál es la composición. Te vuelvo a remitir, Ana, lo mismo que le hemos dicho a la primera compañera. Por mi parte no tengo ningún problema en que contactes conmigo individualmente y te busco encantada esta información para, bueno, pues para que te sirva de apoyo
porque es cierto que no te sé decir exactamente cuál es esa composición y antes que aventurarme a darte datos que quizá pues no son los más correctos, pues creo que es más prudente buscar la información y facilitártela sin ningún tipo de problemas. Excelente. Muchísimas gracias, Alba, por compartir con nosotros esta tarde. Ha sido muy enriquecedor conocer cuál es tu perspectiva al respecto, conocer un poquito la realidad allá también. Te agradezco mucho. Yo sé que ya es muy tarde para ti. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte al inicio de este segmento. Entonces, gracias y a ti muy buenas noches. Nosotros vamos a continuar con la tarde de Congreso. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por la invitación, por estar aquí. Y bueno, es tarde, pero no pasa nada. Estamos aquí, estamos en verano y tenemos un poquito también más de flexibilidad en esa parte. Un Perfecto. abrazo enorme a todos y disfrutar muchísimo, muchísimo de este encuentro. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos